no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Usted no se acordará, porque es muy joven, pero muchos españoles guardan memoria propia o de sus padres de una auténtica catástrofe que sacudió la opinión pública española, que tuvo una enorme repercusión política, que fue el desastre de Anual. Probablemente la derrota más bochornosa de las tropas españolas y la victoria más inesperada de las cabilas rifeñas en la guerra de Marruecos. Ya digo que tuvo unas repercusiones políticas enormes, pero hoy nos fijaremos sobre todo en qué es lo que pasó y cómo pudo pasar semejante catástrofe. Fue así. En la historia militar española hay un nombre que aún hoy inspira dolor. Anual, pequeña localidad 60 kilómetros al oeste de Melilla. Fue aquí donde entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921 el ejército español sufrió un brutal descalabro que supuso un punto de inflexión tanto militar como político. La llamada Guerra de Marruecos no era una guerra de España contra el Reino de Marruecos, sino contra las cabilas o tribus bereberes del Rif, la zona que España administraba como protectorado. Los rifeños no aceptaban ni la soberanía del sultán marroquí ni la hegemonía española. En general, la política española consistió en comprar la sumisión de las cabilas, pero el procedimiento no siempre era fiable. A finales de la década de 1910, un fuerte sentimiento nacionalista unió las tradicionalmente enfrentadas cabilas bereberes. Su líder se llamaba Abdelkrim y era un exfuncionario colonial formado en la Universidad de Salamanca. Lo que ocurrió en torno al campamento de Anual merece figurar en una antología de grandes errores militares. El comandante militar de la zona, el general Silvestre, guiado por informaciones falsas, creyó haber comprado la voluntad de una de las cabilas y ordenó un despliegue general desde Melilla hacia el oeste. El tal despliegue constaba de una serie de pequeños puntos fortificados, poco guarnecidos y peor abastecidos, una red más policial que militar. Las cabilas supuestamente sumisas mostraron entonces su verdadero rostro y atacaron a los españoles. Silvestre se vio ante una insurrección general que se extendió incluso a los abundantes soldados marroquíes que formaban en las filas españolas. Los supervivientes se refugiaron en el campamento de Anual, pero enseguida los rifeños, en ingente número, cercaron el sitio. Silvestre vaciló y el resultado fue el peor posible, una retirada caótica que dejó a los fugitivos a merced de las balas rifeñas. Algunas unidades, como el regimiento Alcántara, lograron proteger la retirada, pero a costa de un sacrificio inmenso. Una parte importante de la tropa fugitiva se hizo fuerte en Monte Arruit, pero desasistida terminó rindiéndose. Pactaron los términos con el enemigo y entregaron las armas a cambio de sus vidas. Sin embargo, los rifeños no respetaron el pacto, entraron a degüello y ejecutaron una carnicería. En conjunto, en el desastre de Anual, perecerán más de 8.000 españoles, muchos de ellos asesinados a sangre fría una vez cautivos. Un auténtico horror, Luis Togores. Bueno, no tú, evidentemente, sino lo que ocurrió en Anual. Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a Tiempos Modernos. Un auténtico espanto, y lo peor de todo es que cuando reconstruyes los acontecimientos era perfectamente evitable. Sí, yo creo que hay una planificación, un exceso de confianza, como ha dicho el documental de Silvestre, y una mala planificación. Si pensamos que entre Melilla y Anual había 130 kilómetros, que casi se puede correr en un día, corriendo, casi se puede ir, quiere decir que todo ese camino realmente no había ido avanzando, pero habían ido haciendo ni carreteras, ni habían creado muchos puestos, pero en realidad no era un camino verdaderamente transitable. Claro, el exceso de confianza, cuando los rifeños se crecen con Abdelkrim, pues además la moral del ejército español se viene abajo porque no se lo esperaban, y se van concatenando las tragedias una a la otra hasta, bueno, prácticamente hasta que está a punto de caer Melilla. Estamos hablando de varias cosas a la vez. Uno,
El control sobre el territorio se efectúa por el viejo procedimiento de pactar aquí y allá, generalmente untando al jefe de tribu local, las cabilas como se llamaban. Pero poco. Porque tú sabes que los rifeños decían, los ingleses pagan, los franceses pegan, los españoles ni pegan ni pagan. Ah, mira, no sabía eso. Entonces se pagaba, pero ¿Se pagaba bueno, poco? porque Bien. claro, donde hay poco, donde se tiene unas arcas con poco dinero, se puede pagar poco. Aplican ese sistema a una población que consideran todavía tribal, efectivamente lo eran, y al parecer nadie se ha enterado de que ha aparecido un elemento nuevo que hace de argamasa de todas esas tribus antes peleadas, que era el nacionalismo que predica Abdelkrim, y al parecer nadie se había enterado de lo que estaba ocurriendo, o mejor dicho, nadie se había enterado de hasta qué punto aquello realmente había conseguido levantar a las cabilas rifeñas. Pero yo creo que en el 21 todavía el nacionalismo rifeño no ha eclosionado. Es decir, él, Abdelkrim sí lo hay, porque es un hombre que ha estudiado en Europa, él y sus hermanos, además ha sido, sabes, que periodista en el Telegrama del Rif, y él sí, y su jarca, es decir, los Benu Reagel tampoco lo tienen claro. Lo que sí tienen claro es que cuando empieza el desastre de Anual, todos los Tensamar y otras jarcas piensan que pueden acoger un botín fantástico. Y entonces se unen, como siempre hacen, al vencedor. Y en aquel momento el vencedor es los Benu Reagel, y entonces se van uniendo. Luego sí, luego en el año 24 ya construirá la República del Rif y habrá ese proyecto. Pero yo creo que al principio es un puro espíritu de saqueo. Los españoles han venido abajo y verás, nos vamos a quedar con las fusilas, nos vamos a quedar con el dinero, vamos a una verdadera rapiña, ¿no? Las fusilas que tenían eran españolas y francesas, compradas de contrabando con frecuencia y tal, también la munición, pero hemos visto un elemento, ¿vale? Segundo elemento, el despliegue de zona que hace Silvestre tú lo has dicho, muy pocos kilómetros realmente, es un poco descabellado. Es decir, parece una línea de la Guardia Civil, ¿verdad?, con pequeños puestos muy mal abastecidos, sin preocuparse por la logística, sin agua, que quiera buscar al Quinto Pino, y cuando lo ves son bloqueos que en realidad son pequeñas construcciones de sacos terreros. Y sin una red de carreteras que realmente esté protegida y que pueda permitir a las tropas moverse con velocidad. Ahí lo que haría falta sería un general romano que hubiese construido una calzada. Pero lo que había eran unas pistas de tierra, todos llenos de barrancos que subían y bajaban. Bueno, una cosa verdaderamente desastrosa, pero es que yo creo que Silvestre nunca pensó que iba a haber un ataque, las cábilas se iban a poner de acuerdo, y por tanto nunca tuvo previsto un ataque pues, de prácticamente 18 o 19.000 rifeños que nunca se habían visto juntos en toda la historia de Marruecos. Y en tercer lugar, tenemos la cuestión de la tropa española. La tropa española, que muy mayoritariamente tenía una instrucción pésima, y en fin, la legión estaba en la otra parte del protectorado, estaba en Ceuta, allí había algunos regulares, pero buena parte de la policía indígena, marroquíes, etcétera, porque hay que recordar que esto era una guerra contra Marruecos, sino contra las cabilas del Rif. En el momento clave se pasan al enemigo. Bueno, yo creo que, eso yo creo que de las tropas españolas es un poco mito. Es decir, es verdad que eran soldados de quinta, pero por ejemplo hay unidades como el regimiento de Alcántara que se porta maravillosamente bien y son también reclutas. Lo que pasa que es verdad que esos soldados que son reclutas, cuando pierden los mandos y cuando pierden, digamos, la disciplina de la organización y se ven, digamos, pues agobiados, pues funcionan mucho peor que soldados profesionales, y sobre todo en la operación que tú sabes más complicada de cualquier operación militar, que es una retirada. Efectivamente. Avanzar parece una tontería, pero es muy fácil, pero retirarse es donde realmente un genio militar demuestra su capacidad, y en esa retirada es donde realmente todo eso se viene abajo. Se vino abajo todo el frente a la vez. Cuando ves el mapa es una cosa realmente alucinante. O sea, nadie parecía capaz de resistir, y algunos consiguen refugiarse en el fuerte de Monterruit. Tú sabes que ellos logran llegar a Monterruit porque salen en dos columnas de Anual. Silvestre ya muerto, y llevan en una la impedimenta y en otro va la tropa con los heridos, pero empiezan a paquearlos, es decir, a tirarles desde un poco lo que pasa a los italianos en Guadalajara, desde las alturas. Mueren los oficiales, porque además los moros disparaban a los oficiales, empiezan a perder el mando, cunde el pánico, se empiezan a desbandar, que es lo que ocurre en todas las retiradas, y entonces, bueno, pues esa capacidad de defensa se viene abajo. Hasta Monterruit fue menos terrible de lo que podía haber sido, porque hay dos unidades que tú has citado antes que se portan muy bien. No son unidades regulares que la manda el comandante Llamas, que los tíos permanecen fieles y van escalonando, retirándose, permiten, bueno, que entre lo malo se retiren. Y lo otro es la famosa carga de Fernando Primo de Rivera, que es el Alcántara,
primero con las ametralladoras y luego al final las cargas al sable, la última ya sabes, al paso, porque los caballos estaban absolutamente derrengados. Y eso permite llegar primero a Dardrius, que yo creo que se tenía que haber quedado en Dardrius, porque era una posición más defendible o que peor suministrada, y luego van a Monterruiz, donde ya allí el general Navarro se rinde. Yo creo que pensando que los rifeños eran un ejército civilizado, cuando realmente eran una turba como los yihadistas que tenemos ahora. Esto viene a cuento de lo que ocurre después, porque efectivamente se pacta la rendición. Dentro de la rendición, como en cualquier pacto de rendición normal y corriente, figura abandonamos las armas, salimos desarmados y nos dejéis llegar hasta Melilla, y empieza la degollina. Sí, pero degollina terrible, porque sabes, cuando la Legión recupera Monterruiz, encuentra los cadáveres al sol porque no los han enterrado, con los testículos cortados y metidos en la boca, a la gente vivos que les habían prendido hogueras en el estómago, y eso fue, digamos, un revulsivo para las tropas españolas, porque aquello había sido terrible. Igual habían hecho en Nador y los españoles no dieron cuartel. Durante la primera parte de la campaña, digamos, de recuperación de salvar Melilla, la Legión y los regulares no daban cuartel, porque lo que habían visto en Monterruiz era verdaderamente un catálogo de horrores certificado, vamos. Además es que tampoco es tan raro, porque lo estamos viendo ahora exactamente igual. Sí, efectivamente. Es que son los mismos, es decir, los mismos. Es la guerra tribal. ¿Qué hay de cierto en ese telegrama que le manda el rey Alfonso XIII a Silvestre cuando pregunta qué hacer y le dice aquello de olé los hombres valientes? Pues ese telegrama nunca se ha encontrado, ¿sabes? Es parte de la mitología de Anual. Es verdad que Silvestre, sabes, que era un hombre que era de la camarilla personal de Alfonso XIII, porque a él le gustaban los militares, tenía una camarilla de militares, muchos de caballería, pero no se sabe. Realmente puede ser, pero yo tampoco creo que un general como Silvestre haga las cosas porque el rey le diga eso. Sí, yo creo que él tenía un plan más o menos trazado, lo que pasa es que su Estado Mayor, pues Manella, Navarro, etcétera, pues habían calculado mal las posibilidades, como muchas veces ocurre en la historia militar. Sí, no habían pensado que podía pasar lo que pasó. La cosa termina con los últimos supervivientes llegando a Melilla, la población melillense absolutamente aterrorizada, y alguien tiene la buena idea de movilizar a toda prisa fuerzas desde el oeste del protectorado para llegar al socorro de Melilla, la Legión entre ellas. Que es cuando realmente la Legión, ya sabes, que es cuando empieza a tener verdadero peso en la historia de España. Cuando desembarca la Legión en Melilla, Millán Astray desde el barco echa una primera arenga que sube la moral de los melillenses, que estaban aterrorizados, porque claro, estaban viendo a los moros prácticamente al lado. Y además, cuando desfilan los legionarios por Melilla, la gente decía, porque eso se sabe, dice, mira, fíjate qué sucios y qué barbudos vienen, huelen a guerra, estos nos van a salvar. Y de hecho es lo que ocurrió, vamos, no solamente la Legión, sino regulares, etc. Un auténtico trauma nacional, que además dio lugar después a un episodio político, en fin, de larga investigación, y el expediente Picasso, y de todas esas cosas hablaremos en otro momento, porque de Marruecos hemos de hablar más. Hemos de hablar también de las victorias, por supuesto, que las hubo en la guerra, en la guerra de Marruecos, y además, en fin, batallas importantes, y de Alucemas, y de las consecuencias políticas, y de muchísimas cosas, pero eso tendrá que ser en otros programas de Tiempos Modernos. Hoy queríamos recordar lo que pasó entonces en Anual, que fue sencillamente terrible. Luis Togores, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más aquí en Tiempos Modernos. Y a ustedes, como siempre, les espero mañana aquí en este programa. Gracias por estar ahí.